Mire, este enlace se lo compartí ahí en el grupo y en este enlace, por ejemplo, hay diferentes tipos de set de datos, es decir, aquí tú vas a encontrar diferentes tipos de base de datos dependiendo del modelo y si le dan, por ejemplo, un supermercado, aquí ustedes pueden poner una cantidad X de clientes, una cantidad X de vendedores, una cantidad X de productos. Pueden tener una fecha inicial y una fecha final y una cantidad, ¿verdad?, de factura que pueden generar. Aquí hay facturas donde, por ejemplo, un cliente puede tener más de una factura. Puede también tener en una misma factura más de un producto. Entonces, cuando se genera la factura, se genera algo que se le llama venta y detalle de la venta. Es decir, porque vamos a tener el cliente, la fecha, el vendedor, etcétera. Y cuando se genera la factura, se genera el detalle de la factura, es decir, el producto tal, el producto tal y el producto tal y las cantidades individuales de cada uno. Entonces, acá lo voy a dejar así, tal cual. Por aquí pueden poner, creo que hasta 240. Bueno, hasta 50 creo, porque no subí una versión que tengo. Vamos a ver si le pongo 75, si le pongo 240. Sí, aquí hasta 75 aquí arriba. Entonces, tú puedes poner ahí todos esos clientes. Lo voy a dejar por defecto con 35, con 15 vendedores y con 25 productos. Entonces, por ejemplo, si usted le da acá, esto lo que va a hacer es esto que le genera, ¿verdad?, este set de datos para que se hagan diferentes tipos de práctica y análisis. Si usted le da, por ejemplo, acá, esto solo pone en grande y aquí usted ve que tiene un ID, tiene una fecha, tiene un número de factura, tiene una región, tiene un cliente, tiene un tipo de pago, tiene un vendedor, tiene un tipo de compra, tiene un tipo de producto, tiene una categoría, tiene una existencia, tiene un precio de compra, un precio de venta, tiene una cantidad, tiene su total, tiene un ITEVI, tiene un total, tiene un stock, tiene el costo, tiene el margen y tiene el porcentaje del margen. Esto significa que, por ejemplo, si nosotros miramos este cliente que está acá, aparece aquí 4 veces y si se fija, el número de factura es único, es decir, está 4 veces porque tiene en esta factura 4 productos que compró que son estos que están por aquí. Entonces, tiene una categoría. Aquí esto tenía una existencia y esto se calcula automáticamente cuando tú compras, por ejemplo, 2 unidades de 300 que tenía, compraste dos, pues se rebaja automáticamente del stock. Esto, ¿verdad?, tiene una lógica por detrás y la idea es que nosotros podamos acá, con este set de datos, conocer la potencia que tiene Excel. Antes de pasar ahí, vamos a explicar, por ejemplo, nosotros tenemos una, una carrera que se llama, por ejemplo, análisis de datos. Hay otra que se llama ingeniería de datos y otra que se llama ciencia de datos. Estas están todas orientadas al análisis de la información con diferentes tipos de finalidades para que las empresas puedan, vamos a decir, hacer muchísimas cosas. Si nosotros definimos el análisis de datos, en el caso, por ejemplo, de Excel, vamos a decir que Excel viene siendo esa herramienta bien poderosa que nosotros podemos utilizar para aprender, organizar, visualizar, informar, etcétera, diferentes tipos de hallazgos que nosotros hacemos en los datos. Eh, Tiene, vamos a decir, una cantidad de herramientas dentro de su entorno que nos sirven a nosotros, como por ejemplo Power Query, que viene siendo una herramienta que nos permite a nosotros importar datos, transformarlos, limpiarlos, entre diferentes tipos de cosas que nosotros podemos hacer en ello. Hay también lo que son las tablas dinámicas, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y dentro de las tablas dinámicas, estas lo que hacen es que nos permiten a nosotros, vamos a decir, resumir y analizar grandes cantidades de datos de forma rápida y sencilla. Y nosotros podemos, por ejemplo, organizarlas en columnas, en fila.
podemos obtener diferentes tipos de agrupamiento, hacer diferentes tipos de operaciones, como obtener la suma, los resultados, la multiplicación, el conteo, el promedio, entre otras cosas que se pueden hacer ahí en las tablas dinámicas. Tiene, vamos a decir, diferentes tipos de filtros donde nosotros podemos aplicar una cantidad X de cantidad de filtro que nosotros queremos. Podemos resumir diferentes tipos de informaciones, sean, por ejemplo, informaciones que son catalogadas como datos cualitativos y como datos cuantitativos. Y tiene una enorme cantidad de gráficos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, algo que le pasé aquí es, por ejemplo, este enlace. Y, por ejemplo, aquí es donde se hizo un análisis. Hay un desarrollador ahí que recopiló una serie de informaciones de diferentes tipos de portales de empleo, y en todos estos él recopiló diferentes tipos de carreras según verdad esos portales y la demanda y los empleos, de cuál es la demanda de tecnologías X, dependiendo verdad cuál tú elijas. Y acá he elegido esta que dice Data Analysis o analista de datos. Al filtrarla, nos da acá lo que es una cantidad de herramientas que generalmente son las que se miden cuando se buscan este tipo de trabajo de analista de datos. Aquí, por ejemplo, está a nivel general o por países que tú puedes aquí filtrar y ver las demandas de trabajo que existen. Por ejemplo, lo voy a poner en República Dominicana y acá observen cómo cambia. Si ustedes se fijan acá, tengo esto marcado que dice, vamos a decir, como las habilidades que nosotros deberíamos de tener. Y por ejemplo, en primer orden aparece arriba SQL con un 36,9% de ofertas de trabajo y uso que esta herramienta tiene. En segunda posición aparece Excel con un 22%. Si tú pasas acá a la parte de lenguajes, mira cómo aparecen estos lenguajes. Y obviamente a nivel de herramientas aparece Excel como la número uno para cualquier tipo de trabajo que se vaya a hacer. Entonces, si lo miramos a modo global, por ejemplo, vemos que Excel se mantiene, pero ahora con un 32,8%. Es decir, que dentro de esas herramientas, miren cómo Excel tiene un papel fundamental. Y esto, por ejemplo, en ciencia de datos, miren cómo tiene un 9%. En, por ejemplo, ingeniería de datos, miren que aquí aparece aquí abajo con un 4%. Si vamos a la parte de lenguaje, aquí no aparece, obviamente, porque ya el lenguaje que tiene incorporado, que era Visual Studio, ya no lo utiliza mucho, pero ahí ustedes pueden ver, vamos a decir, la demanda que tiene de esto. Hay aquí, por ejemplo, voy a buscar aquí Data Analysis y miren, si yo lo busco a modo general, por ejemplo, tiene un 32,8%, y si aquí se fijan, aparecen 54,332 ofertas para este puesto de trabajo que es el analista de datos. Y obviamente aquí hay una serie de filtros que ya ustedes luego, ¿verdad?, empiezan a trabajar, que pueden ver aquí diferentes tipos de escenarios que se le van a presentar acá. Pero el tema aquí es que quería mostrarle cómo esta herramienta, ¿verdad?, dentro de este tipo de trabajo, quien la sabe utilizar, tiene una serie, ¿verdad?, vamos a decir, de ventajas que no tienen otras personas. Entonces, nosotros acá, eh, por ejemplo, en este caso, si ninguno de ustedes sabe Excel, es decir, no lo conocen, no saben más o menos tal herramienta, en mi canal hay una lista que es para aprender aquí un poquito de Excel y otra cosa, pero acá hay unos videos que son, vamos a decir, para conocer una serie de cosas que hacemos ahí. Lo pueden ver ya despacio, tranquilo, eh, junto con este video, que luego cuando terminemos lo vamos a subir a YouTube para que esté ahí disponible. Entonces, miren, partiendo de esto que tenemos acá, yo les mencionaba ahorita que podemos aquí descargarlo directamente o simplemente le damos acá y también se descarga.
Por ejemplo, si nosotros escogemos cualquiera de estas categorías, por ejemplo, voy a tomar acá ropa de marca y si acá yo cambio, por ejemplo, a 10.000 facturas, voy a tener acá, va a tardar un momentico y voy a tener, miren que aquí ha generado 10.000 facturas, por ejemplo, 10.000 ventas con todo lo que es el detalle. Y esto va a ascender a, miren cómo dice, casi 50.000 y pico de registro, porque cada factura, como dije, tiene entre uno 4 5, es decir, un cliente puede comprar la cantidad de producto que quiera y obviamente el detalle aquí aumenta. Entonces, vamos a descargar esta. Ustedes pueden descargar cualquiera de la que quieran, es decir, lo que ustedes entiendan como para su análisis, lo pueden aquí la idea, todas tienen la misma estructura, lo único que varía son los productos, las categorías, los precios y eso, ¿verdad? Pero después tiene la misma estructura para que puedan aquí practicar con ellos. Entonces nosotros acá, si le damos a este botoncito, él va a comenzar a hacer lo que es la descarga. Generalmente, dependiendo qué cantidad de archivo tú generaste, puede de que te tome, vamos a decir, un rato en hacerte la descarga. En este caso, eh, bueno, déjenme ver aquí un segundito. Se me olvidó que estoy en esta computadora y casi nunca tengo espacio. Ok, entonces miren, aquí puede de que le tome un buen tiempito hacer esto. Voy a cerrar por acá todo esto que tenía abierto y acá se llenó, vamos a decir, se, vamos a decir, la caché del navegador registró que estoy haciendo una gran demanda, vamos a decir, de descargar los datos y por eso lo hizo, pero es un tema ahí de mi computadora. Entonces vamos a repetirlo aquí otra vez. Vamos a ponerle aquí los 10.000, vamos a elegir la misma base de datos que fue ropa de marca, por ejemplo, y hay varias. Le damos acá, esperamos aquí a que se genere y aquí están. Y aquí vamos a darle en este botoncito y vamos a esperar a que se descargue. Esto lo que va a hacer es descargar un archivo de Excel y ese archivo de Excel nosotros lo vamos a descargar. Bueno, debí aquí de hacerlo con menos porque veo que se queda siempre colgadito ahí. Eh, Esto también porque donde está subido ahí es gratuito, un servicio gratuito y generalmente cuando se descarga mucho dato ahí depende mucho de la plataforma. Entonces, acá lo que haría es que, por ejemplo, me descargaría un archivo como este que le voy a presentar ahora. Ese archivo, como vimos, tiene una cantidad X de ventanas de, de columna y esa columna, ¿verdad? Tienen diferentes tipos de información. Vamos a ver. Por ejemplo, sería una, una tabla como esta. Aquí en la descarga con este nombre, como ustedes están viendo por acá. Y aquí estarían, vamos a decir, los encabezados. Entonces, aquí ya a simple vista podemos ver que nos ha descargado un montón de datos que son lo que nosotros acabamos de indicar que tiene acá. Entonces, aquí tenemos este encabezado. Por defecto, en este caso, cuando lo descargo de ahí del botoncito, es decir, aquí, cuando yo lo descargo que no es de acá, él me agrega este índice que está acá, pero si tú lo descargas de aquí abajo, ahí no lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, por ejemplo. Aquí, como no voy a querer este, lo voy a eliminar. Y esto que está acá serían los campos que yo quiero. Nosotros ahora tenemos acá Excel. Si ustedes se fijan, tenemos un encabezado y cada encabezado tiene una opción de menú que se le llama la cinta de opciones. Y si se fijan, cada uno tiene un menú diferente. En este caso, el menú de inicio y el menú de datos son generalmente muy utilizados, así también como la parte de insertar. Tenemos por acá abajo el nombre de lo que es, vamos a decir, la hoja de cálculo que nosotros tenemos acá con la información y acá tú puedes cambiarle y ponerle, por ejemplo, aquí un clic derecho y ese clic derecho tú puedes cambiarle el nombre. Por ejemplo, si tú acá le das
por ejemplo, un nombre, base de datos, por ejemplo, ahí la tienes. Si tú quieres cambiarle el color a la hoja, lo puedes hacer aquí con este y puedes agregar otras hojas por acá y mira cómo está el color ahí. Puedes aquí ocultarlo, ¿verdad? Vamos a decir, si tú no quieres que las personas estén utilizando tu hoja de cálculo, acá simplemente le dejas, vamos a decir, el análisis de las cosas. Puedes también incluso volverla a mostrar aquí, dando un clic derecho, mostrar, y acá te aparece lo que tú tengas oculto. Otra cosa es que, por ejemplo, tú puedes acá proteger la hoja. Es decir, no quiero que nadie me toque los datos que están acá. Una vez yo lo comparta en un informe, en un reporte, no quiero que la gente me modifique los datos. Entonces tú acá puedes proteger tanto el libro, que es la hoja completa, el archivo, como lo que es, por ejemplo, la hoja. Si tú le das acá, él te va a salir acá y tú vas a poner una contraseña, por ejemplo, yo voy a poner una acá, tú le das acá, te la pide otra vez, le das, le das acá y listo. Y por ejemplo, si alguien quiere acceder a ese libro, a menos que tenga la contraseña, pues no va a poder, ¿verdad? Hacer esto. Si tú quieres, ¿verdad? Desbloquearlo, vienes acá y pones tu contraseña y obviamente, ¿verdad? Acá ya tienes acceso a poder modificar. Entonces así se trabaja de una forma un poquito segura para que las personas no dañen tu base de datos. Entonces, preguntas, inquietudes hasta ahora. Sí, profe. A mí se me puso el internet lento cuando usted todavía no lo tenía en Excel y no vi cómo fue que usted lo movió de la otra parte para Excel. Aquí, mira, acá, ¿verdad? Cuando tú seleccionas tu tipo de empresa, por ejemplo esta, vamos a ponerle aquí poco registro para que no dure tanto. Aquí tú puedes cambiar la cantidad de clientes que tú quisieras para hacer prueba, la cantidad de vendedores. Cuando tú lo escribes una cantidad que no es la que es, te pone aquí, por ejemplo, mira, que no puede pasar de esa cantidad. Entonces tú aquí ya sabes que tienes un límite. Entonces, por Sí, ejemplo, sí. Yo la vi esa parte que era 75. Fue cuando usted ya lo iba a cambiar al parecer, que no lo vi. entonces aquí lo que tienes que darle ahí, mira, generar. Y aquí él te genera ese archivo. Ese archivo que tú tienes ahí, tú le puedes dar ahí en ese botoncito o le puedes dar aquí, mira, que tú te pones encima y le das ahí. O puedes acá simplemente darle aquí en guardar. Aquí lo que va a hacer ahora es que, mira, te da aquí la opción para que ya tú puedas descargarlo y aquí te lo va a dar. Mira aquí lo que se descargó ahorita, que es el que yo tenía abierto. Entonces, este archivo simplemente tú le das y él aquí te va a abrir ese archivo. Ahí está Ah, ok, abriendo gracias. y aquí lo tienes. Entonces, ahí está en eso. Este, ¿verdad? Se ve aquí como en negrita y eso. Lo pueden utilizar así, pero me gusta el otro porque viene sin formato y ya yo puedo jugar aquí, mira, con los formatos y todas las cosas que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces tienen las dos opciones. Una es que cuando lo generan, le dan aquí, que es la preferida por mí, y la otra acá para que lo descarguen como una hoja de cálculo. ¿De acuerdo? ¿Chévere ahí? Sí, sí, profe. Muy bien. Entonces miren. Acá ya nosotros tenemos nuestros datos y esto, como dije, es por un tema de para que se hagan práctica, ¿verdad? Y generalmente son escenarios a nivel de venta que nosotros no vamos a encontrar en los trabajos. Por ejemplo, acá estamos viendo unas informaciones que tenemos aquí. Y así como está, es un poquito difícil, vamos a decir, tu interactuar. Aquí lo que tenemos es una hoja y esta hoja lo que tiene son datos que de cierta forma es un rango de datos que tú tienes acá. Aquí nosotros podemos hacer algunas cosas. En insertar, perdón, aquí en inicio, nosotros tenemos esto que se llama formato de tabla. Si nosotros le damos acá, podemos elegir un formato. Ok, entonces miren, aquí por ejemplo, tenemos esto que está acá. Y ustedes aquí, por ejemplo, pueden elegir cualquiera de la que tienen.
Por ejemplo, si elegimos esa, me sale esta ventanita que está acá. Y aquí marco esto que se llama tabla dinámica. Si tiene encabezado. Esto que está acá se refiere a este encabezado que tenemos aquí. Y tú le das OK y él lo que hace que te transforma esto ahora en una tabla con ese formato que tú elegiste y observa que te pone aquí unos filtros y un encabezado marcado correctamente. Entonces, voy a darle control Z para regresar atrás. Tengo estos datos así y me gustaría verlo como una tabla. ¿Qué hacemos? Vamos aquí en formato de tabla y dependiendo el color, como tú prefieras trabajarlo, pues lo cambias. Le voy a dar a este y acá me sale esta ventanita. Le damos acá y observen cómo me pone acá este encabezado de esta forma. Acá ahora, por ejemplo, le voy a dar para atrás nuevamente. Hay otra forma de hacer esto. Generalmente en Excel nosotros tenemos varias formas de poder utilizar acá combinaciones de teclas que nos ayudan a nosotros poder hacer algunas acciones. Yo le voy a compartir una hoja ahorita en el grupo, que es una hoja donde están la mayoría de las combinaciones de teclas que generalmente como función básica nosotros podemos utilizar. En este caso, si yo presiono Control T, me sale la misma opción que yendo acá y luego darle a uno de los formatos que están. Le doy acá y automáticamente observen que ya me convierte la tabla como yo la quería ver. En este caso, puedo aplicar filtros acá ahora. Tengo, por ejemplo, aquí un análisis exploratorio para yo poder observar los diferentes tipos de datos de lo cual está conformada la hoja. Yo tengo aquí esto, si yo pico acá, es decir, aquí está marcado todo, yo lo desmarco y puedo ver solamente a nivel de crédito. Como ven, me filtra toda esa información de los créditos y me deja aquí el filtro puesto. Puedo verlo en efectivo y quitar crédito y lo puedo ver aquí cómo se filtra. Y así nosotros podemos hacerlo con cada una de las columnas que nosotros tenemos acá. Pero partamos ahora de que alguien viene y te da este documento para que le recopiles información. Por ejemplo, te pueden pedir, aquí por ejemplo, voy a quitar esto, la voy a eliminar y por ejemplo, para agregar una hoja nueva, tú le das aquí en el botoncito de más y por ejemplo, voy a editar aquí esto, le voy a poner preguntas. Por ejemplo, con el zoom o la tecla, por ejemplo, de control y el mouse, yo hago zoom. O puedo simplemente venir aquí, miren, en esta opción. Si le das acá, mira cómo se hace zoom a todas las celdas que están allí dentro. O simplemente con la tecla de control y la ruedita del mouse puedes hacer zoom para arriba. En este caso, partamos de que me pueden hacer algunas preguntas. Preguntas como, por ejemplo, voy aquí a agregar, por ejemplo, una forma de texto. Y aquí me pueden decir, dame las ventas por cliente, por vendedor, por producto, por región, por fecha, por mes, año, etcétera, ¿verdad? Es decir, estas son preguntas que a ti te la pueden hacer para que tú tengas que en ese archivo buscar esa información que tú quieres. Puedes aquí listarlo, por ejemplo. Imagínate que te hacen esas preguntas que tú tienes acá. ¿Cómo estas preguntas tú las resuelves acá con estos datos si tú tienes tanta información como estás viendo? Por ejemplo, me pudieran decir a mí que por vendedor saque las ventas. Wow, pero ¿cuántos vendedores yo tengo aquí?
tengo una cantidad y en este caso escogimos poco, pero podemos elegir muchísimo y una empresa puede tener muchísimo. ¿Cómo yo saco esa información? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Una es, por ejemplo, haciendo filtro y anotando las ventas. Por ejemplo, si yo digo acá que quiero, por ejemplo, a Carlos Sánchez, aquí estarían toda la venta de Carlos Sánchez y, por ejemplo, si yo me pongo acá y bajo hasta abajo y sumo, veo que tengo aquí un monto que vendió esa persona, veo que vendió una cantidad X de registros y así yo puedo medir la cantidad y ver esto. Pero esto me va a tomar un tiempo porque ahora esa información yo tengo que irla poniendo en otro lado y se me va a complicar la vida un poco yo haciendo ese trabajo. Otra cosa que podemos hacer también es que me pueden pedir, bueno, ¿y cuáles fueron los tipos de pago que más ingresos trajeron? Bueno, aquí tendría yo que venir, ponerme a sumar, luego lo otro, luego el otro. El tema es que se va a complicar sobremanera nosotros poder extraer todas esas informaciones acorde a lo que me están pidiendo. Y hay muchas formas, por ejemplo, si nosotros acá quisiéramos saber las cantidades vendidas en unidades, yo bajo al final y aquí yo tengo, por ejemplo, una función que se llama suma. Esa función que se llama suma, apunto a la columna y me dice que se han vendido esa cantidad, que son 45.782 unidades de producto. ¿De cuál es producto? No tengo ni idea. Ahora tendría que hacer un filtro, por ejemplo, por producto. Y aquí, por ejemplo, si le doy a este, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Voy a ver que no va a cambiar y voy a tener que volver nuevamente a hacer esa suma. Entonces se complica sobremanera nosotros tratar, vamos a decir, de obtener estas informaciones por los medios tradicionales o de forma manual. Entonces, vamos a hacer una cosa que es donde tiene el poder lo que es Excel. Por ejemplo, dentro, no fuera, vamos a decir, no por aquí afuera, sino dentro de la tabla que tenemos, yo voy a ir aquí. Primero vamos a hacer una cosa como buena práctica. Esto que tenemos acá es nuestra base de datos, ¿verdad? Yo le puse aquí a la pestaña, pero esta hoja que tenemos acá no tiene nombre. Si usted se fija, voy a dar un clic fuera. Miren que aquí se fue un menú que se llama tabla. Si yo le doy dentro, mire cómo aparece diseño de tabla. Si doy fuera, se va a diseño de tabla y si doy dentro, vuelve y me aparece. Si nosotros acá le damos, mire que aquí dice tabla 3. Vamos a ponerle ventas, por ejemplo. Y esta tabla se llama ahora venta. Si nosotros acá le damos en insertar, no fuera, ¿verdad? Sino dentro de la tabla, le damos aquí en insertar y vamos aquí a esta parte que dice tabla dinámica, le damos aquí y aquí en tabla dinámica me va a aparecer el nombre de la tabla que nosotros creamos. Me dice que si yo quiero ponerla en la hoja actual, que es aquí, le digo que no, que quiero, ¿verdad? Una nueva hoja que es esta. O puedo acá yo seleccionar una hoja donde yo quisiera llevarla. Por ejemplo, me voy a ir a una hoja nueva y le vamos a dar aquí en aceptar. Cuando hago eso, me aparece este cuadro acá que mientras yo esté en él, me va a aparecer esto que está acá. Si usted se fija, me dice que esto que está acá está conectado a la base de datos, es decir, mi tabla que tiene todas las informaciones y que a esa tabla nosotros podemos hacer con estas columnas de este lado, que son esta que está acá, todo tipo de filtro y resúmenes de datos. Por ejemplo, me pidieron, por ejemplo, vamos a buscar aquí nuestra apunte que teníamos por acá y voy a poner esto por acá. Observen que como me fui fuera y no dentro, desapareció lo que tenía acá. Si le doy nuevamente, vuelve y aparece. Entonces, acá me dice que le dé la venta por cliente. Nosotros tenemos todos los campos que están acá. Si usted se fija, estos son todos los campos que tenemos acá, que es el encabezado que está allá. Y acá vamos a ponerle a esto análisis para tener aquí los nombres correctos. Acá,
Cuando yo tengo una pregunta, la puedo responder acá sin hacer cálculo, sin hacer muchas maniobras. Por ejemplo, ¿quieren ver la venta por cliente? Pues en mi cabezado que tengo por acá, yo tengo aquí cuatro áreas. Filtro, que es para filtrar, columna para mostrar datos de forma columnar, fila para mostrar datos, ¿verdad? En fila y valores para trabajar con datos numéricos y operaciones que podemos hacer. En fila, columna y filtro puedo trabajar con datos cualitativos, como nombres de personas, ¿verdad? Colores, etcétera. Y en valores tengo que trabajar con datos cualitativos, es decir, cuantitativos, que son datos que podemos sumar, restar, multiplicar, etcétera. Nosotros acá podemos arrastrar cliente a columna y cuando hago eso, observen que me da todas estas columnas que son los diferentes tipos de nombres de vendedores que yo tengo dentro de lo que es esa base de datos. Esto no me gusta mucho, pero lo utilizan. Y por ejemplo, voy a arrastrar el total a valores. Si usted se fija, me dice aquí el monto que vendió cada uno. Por ejemplo, Alexis Reyes vendió esos valores que están ahí. Nosotros aquí con estos datos seleccionados podemos ir a esta pestaña que está acá y ponerle el símbolo de moneda o simplemente dar un clic derecho encima y darle a donde dice formato de datos y obviamente de celda, perdón, y obviamente aquí seleccionar los tipos que nosotros queremos. General, por ejemplo, aparecería así. Número aparecería así. Nosotros podemos indicarle aquí si tiene decimal. En moneda podemos elegir dentro el tipo de moneda de acuerdo al país en donde estemos, etcétera. Ya eso es un tema ahí de cómo tú quieres presentar la información. Pero vean que esto va a ser un poquito medio difícil nosotros poder interpretar lo que estamos viendo por acá y mientras más vendedores tengamos va a ser un poquito más difícil. Nosotros dentro de la misma tabla pues cambiamos acá de columnas a fila y observen ahora el resultado. Si se fijan acá, esto es mejor de leer que la otra forma que teníamos, ya que nos pone los datos acá en dos columnas y todos a nivel de fila. Si se fijan acá, yo arrastré el nombre del cliente y arrastré acá la columna del total de venta. Esta columna, por ejemplo, nosotros acá seleccionamos esto y esto, ¿verdad? Que es tu tabla. Nosotros podemos darle un clic derecho y acá, por ejemplo, podemos entrar a las opciones y dentro de las opciones vamos a decirle aquí que no se autoajuste. Le damos acá y esto, por ejemplo, me va a servir porque cada vez que yo aplique aquí, por ejemplo, un formato de moneda y vuelvo otra vez y pegue esa tabla en otro lado o haga cualquier otro cambio, un filtro, esto se va a estar ajustando. Entonces acá nosotros tenemos ahora la venta por vendedor. Si nosotros acá hacemos un pequeño zoom y amplío esto un poquito, veo que la venta general fueron de 328.516.012. En este caso puede ser peso, dólares o como te lo hayan dado. Ahora mismo esto está desordenado. Imagínate que también te piden que te dé la venta por vendedor y que te diga cuáles fueron los 10 mejores vendedores. Acá es difícil tú hacerlo, tú tendrías que estar, este vendió 10, este otro, este vendió 10, este vendió 10, aquí hay otro que vendió 10, aquí hay dos más, aquí hay dos más, y hay uno que vendieron esto, etcétera. Te va a costar un poquito organizar esa información. Tú te pones encima y das un clic acá y le das en ordenar de mayor a menor. Si le das acá, observa que ahora te ha organizado la información desde la mayor hasta la menor, siendo la persona que menos vendió Andrés Cruz y la persona que más vendió Héctor López. Entonces es una forma de nosotros organizar la información. Otro tema es que tenemos acá esta columna, por ejemplo, y nosotros tenemos esto que se llama formato condicional.
Por ejemplo, hay formatos bastante chulos que podemos poner acá, como por ejemplo este y así sucesivamente. Dependiendo, ¿verdad? Cómo se vea, tú puedes ver acá, ¿verdad? Cómo luce. Acá voy nuevamente a darle control Z y por ejemplo tenemos este otro formato que en este caso todo lo que está en verde significa que como el top tenemos todo lo que es el amarillo hasta que va convirtiéndose aquí en un naranjita hasta llegar a rojo, que son la gente que están como más flojos. Estos son unos pequeños indicadores que de forma rápida nos ayudan a nosotros a poder identificar una serie de patrones para tomar decisiones. Entonces, como resumen, acabamos de ver que con una tabla dinámica nosotros acá podemos resumir información que de forma rápida pues podemos aprovechar. En este caso, imagínense que a ustedes ahora le dicen que quiere que le dé el top 10 de los mejores vendedores. Acá tenemos este filtro que está acá y tenemos este filtro que está acá. Esto y esto funcionan de la misma forma, pero este está incrustado en el campo que quiere filtrar y este te lo pone fuera. Por ejemplo, quiero, por ejemplo, a nivel de el mismo cliente, por ejemplo, arrastrarlo aquí a filtro. Y miren acá que, por ejemplo, ahora yo puedo aquí filtrar. Selecciono múltiple, por ejemplo, quito todo y puedo seleccionar 2 o 3 vendedores como yo quiera y aquí me hace los filtros. Generalmente no me gusta, hay otra forma ahí de hacerlo. Entonces, voy a quitar ese filtro y acá vamos a agregar a cliente acá. Entonces, acá se me fue, ¿verdad? El formato que ya tenía. Simplemente nosotros aquí lo volvemos a poner. Pero voy a hacer esto. Voy aquí a darle para tener el formato. Le di a control Z para regresar atrás. Entonces, mire, si yo acá utilizo este y le doy aquí en filtro, vean que dice aquí 10 mejores. Si le damos ahí, aquí me aparece superiores o inferiores. Como son el top 10 significa que son los que 10 que más vendieron. Le dejo ese valor ahí, pero si te piden 5 lo cambias. Te piden los 3 mejores, lo cambias. Y acá, por ejemplo, te dice que cómo lo quieres hacer por suma, eh, por ciento, por elemento, que serían, ¿verdad? Cada uno de los vendedores, que es la opción que está por definida. Y luego te dice aquí que lo que va a hacer es filtrarlo por este campo, ¿verdad? Que es donde se encuentra el total. Si le damos ahí, lo que va a hacer aquí es que va a dejar los 10 vendedores que más venta acumulada tienen. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Es decir, hasta Clara se van a quedar todo y todo lo demás van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no llegan a los 10 que tienen la mayor venta. Le damos y observen que llegó hasta Clara, donde Clara es la que menos tiene venta y el que más tiene es Héctor. Y vean cómo se ajustó inmediatamente el formato condicional, indicándome de que los 10 que más venta tienen, hay unos que están bien, hay unos que están regular y hay otros que no están tan bien. Entonces, esta es una forma de nosotros poder hacer esto. Otra sería, por ejemplo, lo mismo, pero midiendo lo contrario. Por ejemplo, aquí lo que hice fue que lo seleccioné, le di control C y control V y lo pegué de este lado. Nosotros acá podemos hacer lo mismo, pero ahora para los 10 peores o inferiores. Le damos acá y aquí observen que ahora, por ejemplo, aquí tengo los 10 que más vendieron y los 10 que menos vendieron. Y dentro de los 10 que menos vendieron, observen que también tengo mi formato condicional en donde me dice cuál está peor o mejor de ellos que están ahí. Entonces, esto es fabuloso porque de forma rápida nosotros podemos ver una serie de informaciones que generalmente no iba a tomar muchísimo tiempo. Acá voy a darle a esto y voy a quitar, por ejemplo, el filtro y miren que tengo, ¿verdad? Los mismos datos que ya teníamos y se fijan aquí, tenemos los 10 que son, por ejemplo, lo que está haciendo el filtro acá. Entonces, esta es una forma de nosotros hacer esto. Por ejemplo, vamos aquí a darle a control Z, por ejemplo, y la voy a desaparecer.
Voy aquí a quitar el filtro y observen que se fue el filtro. Imagínense que ahora dentro de la venta de cliente a ustedes le dicen que quiere que le des el costo, que le des el margen y que le des el margen porcentual. En este caso, este margen porcentual me lo presenta así. Nosotros le damos un clic derecho, configuración, y acá le vamos a poner promedio para que nos dé correctamente el promedio y aquí cambiamos a porcentaje y ahí estaría. Le vamos a poner dos decimales y ahí está. Entonces tenemos acá lo que es, por ejemplo, ventas, por ejemplo, costo, margen y, por ejemplo, porcentaje del margen. Por ejemplo, aquí editado, aquí vamos a ponerle clientes. Aquí edité, miren, encima lo que fue el encabezado y ahí lo tenemos. Entonces, aquí nosotros ahora podemos ver el margen que han dejado aquí, perdón, algunos clientes. Aquí, por ejemplo, cuando aparece ese numeral, no es que tú tienes un error, es simplemente que tienes que ampliar lo que es estas columnas. Entonces, acá podemos ver que estas fueron las ventas, que este fue lo que me costó vender y que esto fue el margen o la ganancia y aquí el porcentaje, ¿verdad? Porcentaje que sacamos de margen. Esto obviamente como es algo ficticio se ven estos números medio altos, pero esto puede ser muy variable. Entonces acá, imaginemos que ahora tú quieres saber cuál fue el aporte que hizo individualmente cada uno de esos montos que tenemos acá. Tú puedes arrastrar nuevamente a total. Y en total acá le vas a decir porcentaje aporte, por ejemplo. Y acá en esta columna tú le das un clic y le dice mostrar como porcentaje del total. Si tú te fijas, dice que este aportó de ese total que está aquí abajo un 3%, que este aportó un 2,39%, es decir, de la venta general que aportó esa persona. Entonces aquí, ahora mismo, estás viendo cómo tú puedes crear una tabla como esta de forma resumida y presentársela a la persona que te pidió la información. Pero acá, esto puede ser más complicado. Por ejemplo, si esa persona te dice que quiere que le dé los clientes por región, ¿tú acá qué haces? Le das aquí y aquí, por ejemplo, te va a mostrar por región cada uno de esos vendedores. O puedes acá agregarlo a esta zona y te va a dar aquí de esta forma esto. No me gusta esta forma porque me pone la información muy dispersa. Entonces voy a hacer así y lo voy a poner aquí y observen que aquí sería como la mejor forma de nosotros presentarlo. Aquí tendría todos los vendedores que son del este, todo lo que son del norte, todo lo que son del oeste y todo lo que son del sur, de una forma que se ve bien estructurada, cómo se ve la información. Puede incluso que te digan a ti, de acuerdo al tipo de pago que se lo presente. Y por ejemplo, aquí tendría que fulanito de tal vendió otro tipo de pago, etcétera. Pero puede ponerlo también aquí de esta forma y aquí por ejemplo en el este todos los créditos, todo lo que fueron efectivos y todo lo que fueron transferencias y esto se repite con cada uno, ¿verdad? De los vendedores y las regiones. Entonces mira cómo a nivel de profundidad tú aquí estás analizando datos en diferentes tipos de dimensiones y esto es lo que hace que las tablas dinámicas tengan ese valor hoy día. Puede hacer lo mismo, por ejemplo, por vendedor, por producto, por región, etcétera, ¿verdad? En cada uno de los casos, ya ahí tú decides qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Presentar. Entonces, vamos a partir de este análisis con otro más. Por ejemplo, voy a copiar esto mismo que tengo acá. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma, miren. Voy a ir a la base de datos, le voy a dar en insertar y le voy a dar aquí en crear una hoja nueva. Le voy a decir que sea una hoja existente, voy a navegar hacia hoja existente y voy a bajar por aquí abajo y me voy a poner aquí, le doy acá, ¿verdad? Esta es otra forma y acá lo que va a hacer es darme la tabla dinámica para esto. Aquí imagínense que quieren ver las ventas por fecha.
Acá en este caso, si tú lo descargas, por ejemplo, como vimos acá, por este que está aquí, que es el que yo tengo, la fecha va a salir con formato fecha. Si lo descarga por acá, va a tener la fecha, pero no va a tener formato y tú vas a tener que hacer un ajuste, ¿de acuerdo? Entonces ahí tienen esta, que sería mejor, que por eso lo prefiero, porque a veces, ¿verdad? Ya viene con todos los datos ya, de una forma que yo no tengo que pasar trabajo. Entonces, acá tengo este campo de fecha. Cuando yo arrastre ese campo de fecha por acá, ese campo de fecha que va a hacer, va a crear unas jerarquías dividiendo la fecha en meses, años, trimestres, etcétera. Lo voy a arrastrar y observemos. Miren cómo crea una jerarquía. Aquí solamente había una fecha. Si usted viene acá y observa, tú lo que tienes es un campo de fecha que tiene una fecha normal y corriente, mes, día y año. Si acá tú observas, te puso el año y mira la jerarquía. Si le das acá con el más, vamos a hacer un zoom, le das con el más, le das aquí y le das acá. Y aquí puedes ver las informaciones trabajadas, cómo la está almacenando. Esto, ¿verdad? Es para nosotros poder analizar en profundidad diferentes escenarios de fecha. Voy a quitar el campo fecha, el campo mes y el campo trimestre y me voy a quedar solamente con el año y voy a buscar el total y lo voy a arrastrar acá. Aquí ahora voy a darle formato acá con el seleccionado y observemos que las ventas son más o menos similares. Vamos a organizarla, por ejemplo, aquí está por año, pero tú pudieras organizarla de mayor a menor, obviamente los años se tirían. Lo voy a dejar así, pero aquí podemos ver que, por ejemplo, de todos los que vendieron, el 2022 es el que más venta tiene, seguido, por ejemplo, de el 2020, luego, ¿verdad? 2021 y así 2023 y luego 2024. Esto que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Es a nivel de análisis de año. Nosotros podemos copiar este mismo y darle acá. Y ahora bajo por acá y no busco la fecha aquí arriba, sino que busco ahora la jerarquía que me creó acá. Voy a arrastrar mes y acá, por ejemplo, quito a año. Y observen que me da las ventas desde enero hasta diciembre organizadas acá. Y aquí prácticamente está bastante similar, pero ahí lo podemos ver. Entonces, así nosotros podemos aquí agregar otras columnas en estos campos, el costo, el margen y todo lo que ya vimos, ¿verdad? Aquí arriba. Ahora bien, vamos a pasar, por ejemplo, ahora a la parte interesante que son, por ejemplo, los gráficos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos crear gráficos. Son para nosotros, por ejemplo, eh, ver algunas cosas un poquito como más gráfica, es decir, más visual. Acá dentro de la tabla dinámica que tenemos, podemos, por ejemplo, dar un clic en insertar y aquí yo tengo unos gráficos como por ejemplo este y miren cómo automáticamente me aparece este gráfico acá. Si nosotros vemos, tenemos el 2020, que la venta, ¿verdad?, estuvieron baja. 2023 aumentó un poquito. 2022 fue el año que más venta tiene. Bajó un poquito en el 2023 y otro poquito en el 2024. Tenemos aquí diferentes tipos de elementos y, por ejemplo, yo puedo dar un clic derecho encima y decirle que oculte esos botones. Estos botones que están por acá sirven como filtro para nosotros, ¿verdad?, filtrar información. Pero acá no lo voy a necesitar. Clic derecho, ocultar. Quito esto, lo selecciono y le doy a la tecla de delete y ahora tengo más espacio. Voy aquí a ponerlo aquí de este tamaño y acá podemos ese título quitarlo y ponerle, por ejemplo, ventas por año, por ejemplo. Y también podemos aquí agregar etiquetas. Con el gráfico seleccionado, yo puedo darle aquí etiquetas de datos que tengo por acá. Va a tener que hacerlo un poquito más grande. Y esto aquí, cuando yo le doy encima al valor, voy acá y aquí le puedo dar menos tamaño y le doy, por ejemplo, un fondito como azul, por ejemplo ahí. Y aquí tengo los valores que tiene. Y este yo pudiera aquí quitarlo ahora para tener más espacio. Como ven,
es aquí una cuestión de cómo yo presento la información. Acá la información está bien, la veo, pero no veo cuál tiene más y cuál tiene menos, a menos que me ponga, ¿verdad?, a mirarlo muy detenidamente, comparativamente. Si nosotros miramos acá, automáticamente esto nos da a nosotros una mejor perspectiva. Es decir, ya estamos viendo quién tenía más, quién tenía menos, cuáles están más o menos, y ahí, ¿verdad? A nivel visual se entiende mucho más rápido esta información. Entonces, pregunta, inquietudes, chicos, hasta ahora, chicas. Creo que quedó claro, con la práctica ya uno mejoraría cuando vayamos trabajando. Aunque a mí me quedó una duda ahorita cuando usted le puso contraseña para que nadie pueda modificarlo. Así. ¿Cómo esta persona la insertaría y cómo después nosotros, si quisiéramos, se la quitáramos? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Yo no quiero que nadie me modifique mis datos, ¿verdad? Yo acá, por ejemplo, porque este documento tú se lo vas a mandar a gente para que vean. Por ejemplo, lo primero es que imagínate, vamos, por ejemplo, imaginando este escenario. Yo voy a crear un pequeño dashboard, por ejemplo, por aquí, y voy a poner aquí esta información, por ejemplo, ¿verdad? Tengo este gráfico acá y vamos a hacer algo, por ejemplo. Le voy a decir que yo quiero filtrar. Miren, le damos un clic derecho y me da esto que está acá, ¿verdad? Y lo voy a poner un poquito más grande, así. Y aquí observen, yo tengo, por ejemplo, este valor que está acá. Le voy a decir aquí, miren, a esta celda que sea este, ¿verdad? Y aquí le voy a poner este. Esto lo hago, ¿verdad? Porque aquí en la tabla dinámica voy a hacer algo ahora y no lo puedo hacer con el valor que está acá, sino con este. Miren, imagínense que esto se llama dashboard, por ejemplo, y voy a hacer, por ejemplo, algo rapidito. Voy a agregar aquí esto. Este, por ejemplo, le voy a quitar el fondo o vamos a ponerle un fondito así, por ejemplo, un verdecito y le voy a decir que no tenga contorno. Y a este, por ejemplo, yo voy a ponerle aquí la totalidad. Voy a ir aquí a donde yo puse este valor y hago este, miren. Aquí, por ejemplo, esto es, vamos a decir, una de las técnicas que a veces se hace. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí en esta parte la totalidad de la venta y yo ahora, por ejemplo, con esto puedo hacer, vamos a decir, filtro. Por ejemplo, miren cómo va cambiando y ahí me va diciendo cómo por año cada una de las regiones se comportaron, ¿verdad? Entonces, acá repito, tengo esto que está acá, que cuando yo le doy al gráfico, ¿verdad? Tengo los campos. Si yo quisiese ver esto mismo, pero a nivel, por ejemplo, de tipo de pago, le doy un clic acá o simplemente con la tabla voy aquí y le doy acá. Mírenlo aquí donde está. En ambos casos funciona igual, miren. Aquí me sale esto, elijo tipo de pago y me agrega ese segmentador. Yo acá voy a agregar una columna nueva. Voy a hacer esto antes de volver a leer a la pregunta de la chica. Y acá voy a seleccionar esto y aquí en segmentador, por ejemplo, tiene 3 filas. Lo voy a poner así. Voy a ponerlo aquí de esta manera. Y ahí tengo esto. Voy aquí a mover el gráfico un poquito hacia abajo, por ejemplo aquí. Y este lo voy a mover aquí un poquito. Entonces, por ejemplo, este otro, vamos a hacer lo mismo. Aquí le voy a poner, aquí hay 1, 2, 3, 4. Le voy a poner 4 y lo voy a poner aquí de esta manera. Aquí, ¿verdad? Esto que está acá, nosotros podemos cambiarle, miren, los formatos y de acuerdo, ¿verdad? A cómo va a quedar tu gráfico, lo puedes hacer así. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a ampliarlo ahora para que ocupe todo esto, miren. Imaginemos nosotros que ahora tenemos ya esta información y esto es lo que yo quiero que el jefe, ¿verdad? Que fue lo que él me pidió, él quería un filtro por tipo de pago y por región y quiere ver la información por año y los montos, ¿verdad? Es decir, esto sería lo que nosotros tendríamos. Entonces, por ejemplo, crédito, miren cuántos se vendieron en crédito.
A nivel de las regiones, se vendieron 23 en el este. Aquí miren cómo se comportan los años. En el norte, en el oeste, en el sur, todo a nivel de crédito, a nivel de efectivo, en el este, norte y así sucesivamente. Quito los filtros dándole acá. Imaginemos que esto es lo que yo quiero que el usuario vea. Yo acá dejo este abierto, este le doy aquí en ocultar y este le doy aquí también en ocultar. Pero ¿qué pasa si la persona sabe, verdad, utilizar Excel y él dice, bueno, y esto tendrá algo oculto? Dame ver. Así, mira, tiene cosa oculta. Y le aparece. Y si esto no está protegido, él puede aquí cambiarlo y decirle que lo dé por trimestre, pero tú no hiciste eso. Luego presentan el documento y dice, ah, pero es que ya no me hizo esto, o pueden modificar tu información que está aquí fehaciente. Entonces, ¿qué hago? Voy a quitar, voy a ocultar este, y por ejemplo, mi base de datos, voy a venir aquí donde dice revisar, y aquí donde dice proteger, por ejemplo, hoja, le doy acá y me sale aquí para que ponga una contraseña. Aquí hay muchas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, yo quiero que no modifique algo en específico. Tú puedes aquí elegir qué es lo que tú no quieres. Aquí, por ejemplo, todas las celdas, ¿verdad? Y bloqueadas y desbloquear. Entonces, le doy aquí 1124, por ejemplo, una fórmula. Le doy a este y aquí me la vuelve a pedir, por ejemplo, y le doy ahí. Entonces ahora, si yo intento escribir o editar o hacer algo, ¿verdad? Miren, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque ya no tengo acceso a modificar eso. Y ahora, por ejemplo, puedo ocultarlo. Listo. Hago lo mismo, por ejemplo, acá. Todo esto que está aquí, yo no quiero que me lo modifiquen. Lo protejo. Doy clic. 1124, por ejemplo, o cualquier fórmula que tú quieras ahí ponerle y listo. Y aquí ocultas esta información y ahora la persona solamente tiene esto que está acá. Si él sabe Excel y dice, bueno, hay algo oculto y le da que mostrar, bueno, y dice, ah, mira la base de datos, déjame modificar esto, no va a poder. ¿De acuerdo? Preguntas, inquietudes ahí. Ok, y si después yo quiero quitarle esa contraseña para que así se pueda modificar. Vuelves otra vez allá, le vas a mostrar, por ejemplo, base de datos. Y aquí arriba, ¿verdad? En revisar, mira cómo dice desproteger, le das ahí y te la pide y se la pones. Le das ahí y ahora podemos modificar cualquier cosa. Mira, por ejemplo, voy a borrar este y mira cómo se borra. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Y otra cosa, a eso se le puede poner límites. Por ejemplo, si hay un grupo de trabajo de 4 personas, pero yo solo quiero que una persona de esas 4 lo modifique, solo sería pasarle la contraseña a esa sola persona individual. Se puede hacer desde aquí. Sí, le puedes pasar solamente individual. Hay otra cosa, por ejemplo, ustedes conocen OneDrive, ¿verdad? OneDrive es la plataforma de Microsoft donde tú puedes subir esta información que es única. Es decir, no tienes que pasarle un archivo a fulano, un archivo a perencejo, un archivo a frutanejo, sino que el archivo, al estar compartido, ¿verdad? Si es una cuenta corporativa de la empresa y los usuarios tienen, ¿verdad?, acceso allí, o, por ejemplo, tienen una cuenta de 365 y tienen todos los paquetes. Está SharePoint y ahí pueden, vamos a decir, publicar el archivo y las personas entran en el archivo. Ahí lo que tú tendrías que hacer es que cada usuario que tú decidas, pues tú le puedes dar la contraseña correspondiente. Hay otra forma aquí de trabajar los temas de seguridad. Tú puedes hacer un formulario y que cuando intente acceder, por ejemplo, a esa hoja, pues le pida que se loguee con los datos que ya tú le diste previamente y obviamente otra gente, si no tiene las credenciales, pues no lo va a poder hacer. Pero eso es, vamos a decir, un poquito ya de desarrollo. Aquí la forma más fácil de bloquear y proteger. ¿De acuerdo? Está bien, gracias. Muy bien, entonces chicos, chicas, vamos a ver acá. Tenemos como resumen que me pueden dar una serie de informaciones para que yo saque diferente tipo de información de acuerdo a una serie de datos que tengo. Nosotros
tenemos que utilizar lo que se le llama la tabla dinámica y para hacer una tabla dinámica primero necesito convertir el rango de datos que tengo en una tabla. Y vimos que nosotros podíamos en inicio darle aquí a formato y acá elegir uno de los formatos que teníamos. Al hacer eso nos saldría una ventanita en donde nos diría que marquemos si tenemos encabezado, que sería el encabezado que tendría la tabla. Posteriormente también podemos hacerlo presionando dentro del rango de datos que tenemos la tecla Control más T y también nos aparecería la ventanita contextual para marcar acá que tenemos encabezado. Cuando hacemos eso se convierte acá en lo que es esta tabla que tenemos aquí y obviamente una vez hacemos eso lo que haríamos es lo siguiente, pasaríamos a crear una tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica, le damos aquí en insertar y le damos aquí en tabla dinámica y aquí desde un rango. Cuando hacemos eso, nosotros vamos a tener una tabla dinámica que en este caso es la tabla que tenemos por aquí, donde podemos agregarle múltiples tipos de información como nosotros estamos viendo. Informaciones que pueden ser, por ejemplo, por cliente, por producto, por vendedor, por región, por tipo de pago, por ejemplo, podemos tener por fecha, año, por ejemplo, meses, trimestres, etcétera. Entonces, una vez nosotros tenemos esto, lo que nos cuesta es, por ejemplo, hacer la gráfica correspondiente a esto, donde, por ejemplo, acá es un poquito difícil ver más o menos cómo, ¿verdad? Esto está, quién vende más, quién vende menos. ¿Qué hacemos? Le damos aquí en insertar, dependiendo, aquí está bloqueada, vamos a desbloquearla. Miren cómo aparece el menú incluso para que no puedas hacer casi nada. Vamos aquí a desbloquear y, por ejemplo, miren cómo se activan los menús y ya tenemos otra vez nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, insertamos un gráfico dándole por aquí. Tenemos, por ejemplo, aquí una serie de tablas que podemos utilizar con diferentes tipos de finalidades, como estamos viendo por acá. Este gráfico me lo voy a llevar, por ejemplo, aquí a la parte del dashboard que teníamos ahorita y yo puedo aquí, por ejemplo, ahora ponerlo acá y aquí ahora quitarle clic derecho, ocultar, clic derecho, borrar y acá cambiarle el nombre, por ejemplo, ventas, vamos a ponerlo en mayúscula, ventas por mes, por ejemplo. Y aquí tendríamos las ventas por mes. Yo puedo aquí, por ejemplo, arrastrar y ponerlo aquí del mismo tamaño que ya teníamos por acá. Y acá puedo quitar esto, selecciono y agrego aquí etiqueta de datos, por ejemplo, para cada uno. Con ella seleccionada, voy aquí a inicio y le pongo menos tamaño. Le pongo aquí un fondito, lo puedo poner en negrita, etcétera. Y ahí tendría yo ahora esto. Ahora, si nosotros acá cerramos esto y voy aquí y hago esto, por ejemplo, voy aquí a darle a, por ejemplo, miren, aquí en vista yo puedo quitar la cuadrícula, la barra de fórmula y el encabezado y hacer que esto, ¿verdad? Tenga este espacio. Ahora, por ejemplo, yo puedo aquí analizar esto de la siguiente forma. Voy a hacer zoom aquí para que se vea todo en una sola pantalla y observen. A nivel de crédito, cómo se comportó y vemos que este no cambia. Acá para que cambie, yo le doy un clic derecho, conexiones y conecto ese otro gráfico que acabo de crear. Y aquí lo tendría. Y hago lo mismo con este, por ejemplo, y lo conecto con estas dos. Ahora, si yo veo crédito, vean cómo cambia. Si veo el este, miren cómo cambia. Si veo este, miren cómo cambia. Si veo este, miren cómo cambia. Entonces así nosotros podemos, vamos a decir, analizar información de forma dinámica. Podemos agregar otros tipos de gráficos. Por ejemplo, yo puedo tener aquí mi tabla. Le voy a dar aquí, por ejemplo, a esta. La voy a pegar aquí. Y, por ejemplo, voy a sacar lo que es la región para acá y voy a sacar la fecha. Y este, por ejemplo, puedo agregar un gráfico que sea, por ejemplo, de pastel, como este que está acá o como este que está por aquí. Si yo tomo este, por ejemplo, y me lo llevo acá al dashboard y lo pongo por acá, voy a quitar esto de aquí
y por ejemplo, lo reduzco un poquito acá, lo puedo poner aquí y ahora, por ejemplo, quito esto, clic derecho, oculto y acá, por ejemplo, ventas por región. Esto, por ejemplo, acá, ahora puedo agregarle la etiqueta, por ejemplo, de datos. Miren ahí cómo sería. Puedo decirle aquí cómo hacerlo. Miren a nivel de porcentaje, por ejemplo, ver otras opciones. Lo voy a poner así, de esta forma, a nivel de porcentaje. Y ahora, por ejemplo, si yo le doy acá, vemos que me selecciona la región. Pero yo no quiero que este gráfico cambie. Por lo tanto, acá, con este gráfico, yo le doy, por ejemplo, aquí y, por ejemplo, aquí me aparecen estos nombres. Si nosotros acá miramos, en esta parte, teníamos acá esto. Este que está aquí, si yo le doy aquí en esta parte, mire que dice que es la número 5. Le voy a poner el nombre, por ejemplo, de región. Y si yo regreso, observen que ahora si le doy aquí un clic derecho, ¿verdad? Esa tabla, miren, se va a llamar región. Entonces yo no quiero que cuando yo haga aquí clic en región, este gráfico, ¿verdad? Se mueva. Por ejemplo, este se va a quedar todo igual y todo lo otro cambia. Acá, ¿verdad? Miren cómo cambia todo y el gráfico se queda intacto. ¿Por qué? Porque como nada más tengo 4 elementos, no tiene sentido yo filtrarlo por él. Entonces aquí, ahora mismo, estamos viendo este resultado. Voy a poner este por aquí, acá. Y voy a agregar otro gráfico, por ejemplo, aquí abajo. Voy a venir acá a mi análisis y vamos aquí, por ejemplo, a copiar este. Y por ejemplo, vamos a agregar, por ejemplo, acá. Miren, aquí, por ejemplo, como yo ahorita quité y cerré lo que estaba aquí, ya no me aparece. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos, miren, darle aquí en analizar tabla y miren aquí donde aparece la lista de campos por si en algún momento se le oculta y no le encuentra. Van aquí con un clic en la tabla, por ejemplo, le aparece esto y aquí simplemente marcan esto que está acá. Vamos ahora, por ejemplo, a hacerlo, por ejemplo, por tipo de compra, por ejemplo. Quito este y lo pongo acá y, por ejemplo, vamos a hacer un gráfico igual acá de este y este me lo voy a, lo vamos a poner un poquito más pequeño aquí mismo. Aquí voy a quitar los botones, clic derecho, le voy a dar aquí arriba y marco este, por ejemplo, y vamos a ponerle aquí que no ponga los valores que ponga solamente este, la llamada de datos, y ahí estaría. Y aquí, por ejemplo, puedo aquí ampliar esto un poquito. Y aquí, por ejemplo, por tipo de pago, por ejemplo, digo tipo de envío o tipo de compra, mejor, de compra. Entonces, me llevo mi gráfico acá esta parte que tenemos por aquí, la pegamos acá y la abrimos acá. Entonces ahí ahora ya tenemos este nuevamente y aquí simplemente yo vengo, por ejemplo, a conexiones, marco, por ejemplo, este último que estaba acá. Como buena práctica, es siempre mejor ponerle el nombre y así, ¿verdad? Ya no tenemos cosa. Entonces aquí estamos. Entonces ahora si yo marco en efectivo, voy a ver aquí cómo va cambiando, ¿verdad? Miren que tenía 51, 50, 50 y ahí está. Entonces, así nosotros podemos hacer esto. Vamos aquí a agregar ahora, por ejemplo, un pequeño nombre, qué sé yo, que te pidan de la empresa, el logo, lo que sea. Y voy a agregar, por ejemplo, una forma que tengo por acá. Le voy a poner aquí análisis de ventas al 2024, por ejemplo, le puede poner el mes, lo que sea. Con esto seleccionado, voy a ir aquí en formato, le voy a decir que no tenga fondo, aquí, sin relleno, y aquí. Y voy a venir acá ahora, y en inicio lo voy a poner en negrita, le voy a poner, por ejemplo, un color verde, y ahí está. Entonces aquí también podemos ponerlo más grande, por ejemplo, regreso, y le pongo un tamaño más grande, vamos a ver cómo se ve aquí y vamos a ponerle menos tamaño, le puse demasiado para que salga ahí el año y ahí está. Entonces aquí tengo, por ejemplo, este.
Si se fijan, no tiene contorno y yo, por ejemplo, puedo agregar un gráfico, lo que sea ahí para que más o menos se vea. Vamos a ponerlo aquí centrado. Vamos a ponerlo aquí que se vea así. Aquí, inicio, aquí vamos a ponerlo que se ve un poquito arriba para que salga aquí el año y vamos a ponerlo ahí. Entonces voy a agregar un logo. Miren, acá, insertar, aquí tengo, por ejemplo, iconos y puedo buscar aquí diferentes tipos de iconos de acuerdo, ¿verdad? A la versión que ustedes tengan, van a tener esto activo y si no lo buscan en internet o en Google, ahí cualquiera de esos que tiene. Entonces voy a tomar, por ejemplo, este gráfico que está acá, lo voy a poner aquí. Este, por ejemplo, lo disminuyo en tamaño y ahí está. Entonces le podemos cambiar el color, por ejemplo, si elegimos acá un formato de color, relleno, por ejemplo, el mismo verde que ya tiene y ahí estaría. Entonces, aquí ahora ya tenemos, vamos a decir, ese control. Nosotros ocultamos, ya vimos, ¿verdad? Le ponemos eh, contraseña, etcétera, ¿verdad? Todo lo que no queremos, ¿verdad? Que se modifique. Y este es la parte que yo mando a visible a la persona que quiero que vea la información. Entonces aquí acabamos de ver como por ejemplo podemos aquí hacer diferentes tipos de filtro y podemos agregar producto, podemos agregar vendedor, podemos agregar todo esto. Esto es, vamos a decir, un resumen de la importancia que tiene, por ejemplo, esta herramienta Excel, que muchas veces no es valorada por la persona que creen que aprender Excel es como perder como el tiempo. No, esto no es perder tiempo. Por ejemplo, no importa la empresa donde tú vayas a trabajar, tarde o temprano, tú vas a tener que trabajar con Excel, vas a terminar trabajando con Excel, vas a tener que hacer muchas cosas con Excel. Y dentro de todas esas cosas que nosotros hacemos en Excel, está el tema de que Excel lo podemos utilizar para todo lo que tiene que ver la investigación, el análisis, la estadística. Si ustedes se fijan, nosotros acá no utilizamos ni un solo cálculo. Simplemente arrastramos y soltando. No tienes que ser un experto en estadística, no tienes que ser un experto en contabilidad, en finanzas, que se pueden hacer muchísimas cosas acá, sino que con conocimientos generales acerca de lo que te piden, tú puedas transformar los datos en información para poder tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Cómo podemos presentar esa información que nosotros teníamos en una tabla y cómo ahora esa información, ¿verdad? Me da a mí una perspectiva diferente de cómo anda mi empresa y yo poder entonces analizar diferentes tipos de escenarios para tomar decisiones. Entonces, esta, vamos a decir, es la introducción. El sábado que viene vamos aquí nosotros a crear lo que es un panel ya con más información, con un menú lateral, es decir, aquí nosotros vamos a crear, ¿verdad? Una parte de arriba con todas las informaciones de la empresa, cierto tipo de filtro, varios gráficos, algunas tablas y, por ejemplo, acá de este lado vamos a crear diferentes tipos de hojas en donde vamos a poner un menú en donde cuando yo le dé ese menú me va a abrir aquí un dashboard diferente, cuando le dé al otro menú otro dashboard diferente y obviamente como va a ser dinámico vamos a tener también todos los segmentadores conforme a lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, nada, si tienen preguntas, inquietudes, pues nos verían el sábado. Les escucho. Maestro, una pregunta quizás que no tenga que ver con el Excel, Sí, sino que la, la herramienta que usted mostró ahorita para hacer los datos, me es- gustaría saber con qué herramienta se creó. esto está hecho con Python y vamos a decir, un framework ahí, se llama Streamlit, que es este que tú estás viendo acá, tú usas una plataforma y tiene una serie de bondades que podemos crear aplicaciones web fácil, sencillita, rápido con Python. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que tienes acá, mira. Aquí nosotros, en mi caso, yo utilicé esto que se llama Random, que es para generar datos aleatorios
la biblioteca que se llama Pandas, porque voy a trabajar, por ejemplo, con tablas y con gráficos, que puedo hacerlo ahí, ponerlo. Tenemos Streamly, que lo que hace, ¿verdad?, que nos va a servir a nosotros para poder allí publicar y ver, ¿verdad?, el contenido de una página web de una forma fácil y sencilla. Y aquí temas que tienen que ver con la fecha, porque tenemos ahí algunas columnas y eso que nosotros queremos. Tengo, por ejemplo, acá esto que se llama iOS, que es, por ejemplo, cuando nosotros le damos a descargar, es el menú contextual que aparece para que nosotros interactuemos con un botón y ese botón me sale una ventana emergente y yo poder más o menos, ¿verdad?, interactuar con él. Y luego tengo esto que está acá porque obviamente cuando estoy trabajando con Excel, arriba ustedes ven que me pinta una tabla y esa tabla, ¿verdad? Al final yo hago una exportación a Excel, que puede ser a cualquier tipo de archivo, etcétera. Entonces, acá si te fijas, tengo, por ejemplo, una, vamos a decir, un nombre que en este caso va a ser como vamos a decir, como un arreglo que va a tener varios arreglos dentro, ¿verdad? Es como mi base de datos y aquí yo tengo, por ejemplo, una base de datos, por ejemplo, de videojuegos y de consola. Esta información que está acá, por ejemplo, se la pedí a ChatGPT, le indiqué, por ejemplo, que me diera aquí un arreglo con lo que es el nombre de producto, categoría, precio de compra, precio de venta y que me diera, por ejemplo, diferentes tipos de valores. Esto, ¿verdad? Por cada uno. Si te fijas acá, por ejemplo, toda la base de datos que nosotros hicimos, yo aquí le pedí que me diera 50 productos de cada uno, en algunos casos le pedí más. Y si te fijas, eso es lo que tengo acá y esto es repetitivo para todo. Lo único que cambia es la información que tiene, pero luego el modelo es igualito con todo. Y como ves, son muchos porque son muchas bases de datos. Esta, por ejemplo, versión no la he subido todavía, la voy a subir ahorita para sustituirla, porque le agregué una serie de otros tipos de modelos de negocio. Y luego entonces, mira, por acá lo mismo. Voy a generar aquí lo que son entidades. En este caso lo que le puse fue una serie de nombres y apellidos para lo que es la generación de los clientes y los vendedores de forma random. Y luego por acá comencé con esto que se llama, por ejemplo, para nosotros comenzar a interactuar y a crear, vamos a decir, esos números random, esas ventas random, de acuerdo a lo que yo selecciono. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos este resumen y luego tengo aquí, por ejemplo, cómo se presentaría. Aquí, por ejemplo, lo que sería la lista de campo. Aquí algunos cálculos, por ejemplo, que si el esto está en cero, ¿verdad? Que por lo menos me diga, por aquí, por ejemplo, la cantidad de stock máximo y mínimo que nosotros pudiéramos tener, el tema del ITEVI y los dígitos que va a tener esto. Y luego, por ejemplo, acá, como nosotros tenemos los filtros, que era donde le decía, por ejemplo, acá, cuando tú seleccionas un cliente, que te salga aquí, por ejemplo, la cantidad máxima que tú puedes optar y por defecto, ¿verdad? La mínima o la cantidad que está por defecto es esta y la mínima sería una unidad y obvio la cantidad máxima sería ella y esto, ¿verdad? Con cada uno. Luego, por ejemplo, aquí está el filtro donde tú puedes seleccionar una fecha inicial y una fecha final y luego las cantidades que están por acá. Y luego, ¿verdad? Acá la distribución random, por ejemplo, de lo que son las zonas. En este caso hay una restricción que yo puse que ningún cliente, por ejemplo, le pueda vender un vendedor que no es correspondiente a esa región, etcétera. Los formatos aquí, ¿verdad? De los datos porque vamos a tener ahí algunos datos que son datos numéricos, algunos que son, verdad, porcentaje, y obviamente tenemos que controlar eso. Entonces, al final, hago el tipo de conversión donde, por ejemplo, le pido que ese dato se me convierta, por ejemplo, de Excel a eso que yo quiero. Entonces, al final, lo publico y ahí estaría. Y esto es lo que generalmente ustedes ven. Aquí, por ejemplo, déjame ver que lo tengo por aquí abierto. Por ejemplo, este que está acá es el que está, mira, en la web. Yo voy a poner acá el nuevo. Mira que, por ejemplo, acá, nada más hay algunos. Por ejemplo, aquí no están todas las categorías que tengo allí. Y aquí voy a activar el entorno virtual y, por ejemplo, voy a abrir este que es el de venta donde estoy. Entonces, este lo que va a hacer es ahora abrirme ahí al lado de la página, mira, la página nueva, en este caso local. Este está subido en la plataforma y este se está ejecutando local. Pero este tú vas a ver que tiene ahora muchísimos modelos de datos. Por ejemplo,
Si le damos acá y te fijas, mira, aquí hay más modelos, por ejemplo, comida rápida, videoconsolas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este de videojuego, consola, si te fijas, ya tiene las anotaciones que este, ¿verdad? Mira, no tiene, por ejemplo, mira que aquí no está, no está, no está. Y aquí sí tiene, ¿verdad? El máximo y el mínimo que tú puedes ahí seleccionar. Le das, por ejemplo, y obviamente te va a generar ahí la cantidad de registros que tú le hayas indicado. Esto, ¿verdad? En Python. Pero ese es otro capítulo, ahí ya va entrando en la programación. Si te interesa, Está bien chulo, profe. si te Sí, interesa, sí. está en GitHub, busca mi perfil y allí lo puedes descargar. Sigue el instructivo, tiene un instructivo ahí donde te dice lo que tienes que hacer, si lo quieres clonar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Claro, maestro, muchas gracias. Bueno, pues nada, entonces nos veríamos el próximo sábado para hacer esto, ¿verdad? Es decir, vamos a hacer un dashboard aquí bien dinámico como este, pero ya bien, bien preparadito porque ya vimos las bases y pasaríamos entonces con Power BI ese mismo día, que en una hora hacemos este y con Power BI hacemos eso mismo también en una hora, ¿de acuerdo? Está bien. Bueno, pues se cuidan mucho, bye bye, Muchas gracias, maestro. Bye. a la, Bendiciones todo el día. a la orden siempre.